Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y me siguen las reflexiones en las diferentes plataformas por donde la emito. Les habla César Arturo Arias, yo soy laico de la Iglesia Católica. Desde un tiempo para acá he tomado la decisión de predicar la palabra de Dios a través de estos medios. Y era un deseo de la juventud, digámoslo así, solo que en la juventud uno no se atreve. Y luego vino la adultez y no me atrevía porque me daba miedo, porque no me sentía capacitado. Pero desde un tiempo para acá ese deseo se cumplió y me atreví. Y ya viéndome los videos del Padre Luis Toro, estudiando apologética, que es lo que estoy haciendo con el Padre Luis Toro, me doy cuenta de que perdí mucho tiempo por no hacerlo. Sin embargo, hay una frase que dice que los tiempos de Dios son perfectos y seguramente que el tiempo mío era este. Hoy día me siento muy contento de hacerlo, dichoso, alegre de que Dios me permita predicar su palabra. Es una cosa impresionante, muchachos, casi como que sentirse uno escogido por Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si Dios no quisiera que yo predicara su palabra, algo pasaría para que yo no lo hiciera. Seguramente que me mandaría a alguien que me distrajera, que hiciera otra cosa diferente a hacer esto. Pero veo que eso no sucede. Yo veo que Dios permite que yo predique su palabra. Y eso para mí es una gran bendición. Que Él me permita a mí predicar su palabra es una bendición para mi vida. Y máxime todavía cuando yo me declaro ante ustedes y ante Dios como un pecador, que lo ofendo a Él de pensamiento, palabra, obra u omisión todos los días. Todos los días ofendo a Dios de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y esto lo tengo que dejar bien claro ante ustedes, porque muchos de ustedes dicen, ¿y este qué se cree? Si es un santurrón. Y es verdad, muchachos. Yo no abandono mi vida normal, no la abandono. Y no es que yo pretenda ser un cínico o un hipócrita ante ustedes al predicar la palabra de Dios, no faltaba más. Yo todos los días busco no pecar, todos los días busco agradar a Dios, desde que me levanto hasta que anochece. Y aún dormido, busco agradar a Dios. Pero aquí se me vienen las frases de Pablo que dice, ¿por qué será, Señor, que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo? Porque vivimos en el mundo donde el demonio nos zarandea todo el día, en pensamientos, en palabras, quizás en obras, u otro que es el peor de todos, digo yo, en omisión. Porque yo veo a otro pecar y yo no le digo nada. Porque yo veo que otras personas están actuando mal y a mí no me interesa lo que ellos hagan, allá ellos. Entonces, en omisión pecamos casi todos, la mayoría. Pero que yo lo haga por complacencia o porque me guste, no. Sencillamente porque tengo que ser realista en mi vida. Mal haría yo mostrarme ante ustedes como un hombre culto, importante, que no peca. Eso sería cinismo de parte mía. Quizás muchos sí lo hacen, muchos sí son personajes de bien, aman a Dios, no pecan y todo. Mis respetos para ellos, pero yo no me puedo declarar así. Por eso termino diciendo esto que yo hago de predicar la palabra de Dios es palabra de Dios, no es la palabra mía. Esto que yo estoy diciendo sí es palabra mía. Pero cuando yo comience a leer el Evangelio y las lecturas de hoy, es palabra de Dios y es lo que yo más le apunto a ustedes. Yo les digo a ustedes, venga, no se vean tanto esta mini reflexión que yo hago, más bien veas en la reflexión que yo hago del Evangelio, que esto sí es palabra de Dios. Aquí sí no soy yo el que está hablando ni el que está pensando, es Dios el que está tratando de transmitirles a ustedes un pensamiento o un deseo de que ustedes se conviertan y para los protestantes regresen al redil, para los pecadores se conviertan, se arrepientan de sus pecados y regresen al redil y asistan a la Iglesia Católica y vayan a misa y se confiesen y comulguen. Es lo que el deseo de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, ustedes van a escuchar eso, el deseo de Dios de que su corazón cambie.
y que se conviertan a Dios. Porque escuchaba al padre Luis Toro, vea muchachos, nosotros vinimos a este mundo y vamos a poner 100 años de vida, 100 años. Y en nuestros transcurso de 100 años, muchos hemos sufrido y algunos están sufriendo en estos momentos con un cáncer, están sufriendo con una enfermedad terminal y de pronto ya están en las últimas de su vida. Y muchos han vivido una pobreza tan absoluta, tan miserable, que de todas maneras han sufrido mucho en la vida. Pero Él les pone 100 años. Eso no es nada, dice el Padre, y es verdad. Eso no es nada para una vida eterna. Eso no es nada. Si usted sufre 100 años en este mundo y vas a pasar a la vida eterna, quiere decir que van a pasar miles, millones de años y tú ahí. Pero si tú pierdes tu vida por el pecado y eres condenado, en estos 100 años eres condenado, vas a vivir en una condenación que es el infierno, miles y millones sufriendo en la eternidad. Por eso el arrepentimiento es tan importante, muchachos, para ustedes y para mí, porque vuelvo y repito, todo esto va para ustedes y para mí. Si yo no me arrepiento todos los días de mis pecados, si yo no me confieso con un sacerdote, si yo no participo de la Eucaristía, que son los mandatos del Señor para yo poder vivir en la vida eterna, de nada seré condenado. Por eso la invitación es al arrepentimiento, a que los malvados se conviertan de su maldad y regresen a la iglesia, a Cristo, para que Dios les perdone. El deseo mío es para los protestantes, para que se salgan de ese pecado tan terrible que es mortal, el de la apostasía, se arrepientan de ese pecado y regresen al redil. Es siempre mi deseo, porque al final hay un Dios lleno de misericordia y amor que los espera. Al final, si hay arrepentimiento en tu corazón, está Dios esperándote para abrazarte y para perdonarte. Ahí tiene que ver la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, se malgasta todo, sufre, pasa dificultades, pero al final de su vida dice: la he embarrado, regreso más bien donde mi padre, quizás él me perdone, le voy a decir que no soy digno de ser su hijo, que me contrate como a uno de sus empleados. Pero el padre, cuando ve que él está arrepentido y regresa, el padre sale al encuentro, que es del Dios lleno de misericordia y amor, pone el arrepentido solamente con ellos. Pero que una persona dice: no, yo no me voy a arrepentir, yo no voy a ir donde un sacerdote, yo no voy a recibir esa Eucaristía, yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana en el mundo. Eso no, para Dios eso no va. Es más, ni siquiera Dios se da cuenta de lo que usted hizo. Sencillamente usted solito se condenó. ¿Entienden esto tan bonito? Bueno, espero que sí. Ahora sí, muchachos, persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Segunda de Reyes. Ay, esta historia es bonita, aunque no me he visto la película. Ungieron a Joás. Primera Reyes 11, 1, 4, 9, 18, 20. Es un resumen. Me gustaría verme la película, pero todavía no me la he pillado dónde está. Ungieron a Joás y gritaron: ¡viva el rey! En aquellos días, cuando la madre del rey Ocosías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados. Lo escondió y lo instaló a él y a su nodriza en su dormitorio, manteniéndolo oculto a la vista de Atalía, y así no lo mataron. Estuvo 6 años con ella escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Joayada mandó buscar a los centuriones de los carios y de los guardias y los condujo junto al templo del Señor para establecer un pacto con ellos y hacerles prestar juramento. Luego les presentó al hijo del rey. Los centuriones cumplieron cuando Joayada les ordenó. Cada uno tomó sus hombres
los que entraban y los que salían del servicio el sábado y se presentaron ante el sacerdote. Jehoiada entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David que habían depositados en el templo del Señor. Los guardias se apostaron arma en mano desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo ante el altar y el templo en torno al rey, por un lado y por otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso la diadema y las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que se hallaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre. Los jefes con sus trompetas con él y a todo el pueblo de la tierra en júbilo tocando sus instrumentos. Atalía rasgó entonces sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoiada dio orden a los jefes de las tropas: hacerla salir de entre las filas, quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote pensaba: no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos fue ejecutada. Luego Jehoiada hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo del Señor. Hizo también una alianza entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra acudió al templo de Baal para derribarlo. Hicieron pedazos sus altares e imágenes y ejecutaron a Matán, sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote puso entonces centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo de la tierra exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. Atalía ya había muerto a espada en palacio. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es una historia larga, resumida, debe ser mucho más larga la historia y evidente mucho más larga, porque aquí está resumido como: ¿qué le pasa a los que son malvados? Los que son malvados, tarde que temprano la van a pagar, morirán, tarde que temprano. Y este es un resumen de eso. Y yo, aunque no me he visto la película, sí he escuchado esta historia. Esta historia se parece mucho a la de Jezabel, otra reina malvada, que hizo que el rey de Israel se convirtiera a los dioses de Baal y hasta hacerse. Y ella era la que gobernaba. Y el rey Ahab simplemente obedecía a lo que ella dijera, desobedeciendo las órdenes de Dios. Y por eso ya conocemos la historia de Jezabel, cómo terminó, la leímos la semana pasada o antier, leíamos cómo murió Ahab y los perros lamerán tu sangre por la muerte de Nabote, y cómo a esta Jezabel también los perros la iban a devorar y solamente iba a quedar su cabeza, el resto todo el cuerpo se lo iban a devorar los perros, y eso pasó. Pues aquí hay otra historia similar dentro de esa historia de reyes de Israel. Y es que el rey Ocosías muere, deja a sus hijos, y Atalía, una mujer malvada, decide quedarse con el poder, y por eso mandó a matar a todos los sucesores de Ocosías, a todos los jóvenes, a todos los que tenían derecho al poder, y ella pensó que los había matado a todos. Pero acá dice que hay un jovencito, un niño, que lo escondieron, al tal Joás. Lo escondieron, una dama lo escondió en el templo durante 6 años para que la reina no lo fuera a matar. Y por eso lo escondieron. Y ella reinó durante 6 años haciendo toda clase de maldad, que es la parte que yo me quiero ver en la película. Seguramente cuando terminen la historia de los reyes, porque todavía sigue la filmación de esa historia, me la veré en cualquier momento. Cómo Atalía era una mujer malvada. Y ahí escuchamos que adoraba a un dios, a Baal. Y vemos cómo después de 6 años de ella reinar y de ser una mujer malvada, malvada es malvada,
Entonces vemos cómo aparece un sacerdote del Dios Altísimo, que se llama, le tengo el nombre pero se me escapa. Entonces Jehoyada dio orden a los jefes, a las tropas. Ok, Jehoyada es un sacerdote del Dios Altísimo, que es el que maneja el templo. Y Jehoyada llegó el tiempo de coronar al sucesor de Ocosías, al rey legítimo. Y por eso, a escondidas de Atalía, manda a llamar a unos soldados obedientes a él y los arma con las armas de David. Y por eso hace custodiar el templo, porque se le viene y manda a llamar al pueblo, porque va a coronar al verdadero rey, a Joás. Lo van a coronar. Y efectivamente eso sucede, la coronación a escondidas de Atalía. Y cuando gritan viva el rey, ella escucha. Desde el templo, ella escucha que en el templo, desde el palacio real, ella escucha que en el templo han coronado un rey. Va y se asoma y se da cuenta que ahí está el muchacho, el que ella nunca encontró, el que ella no sabía que era el sucesor de Ocosías, el verdadero rey, y lo habían coronado. Y Jehoyada, bueno, ella grita traición, traición, porque la verdad es que la traicionaron pero a lo correcto. Y por eso Jehoyada la manda a sacar del templo, porque dice, aquí dentro del templo no la pueden matar. Llévenla al palacio real y allá la ejecutan. Y hasta ahí llega la maldad de esta mujer Atalía. Cuando me vea la película se las voy a contar mucho más. ¿Qué está escrito aquí? Que la maldad no paga, eso lo sabemos todos. La maldad no paga. El que aspira a la maldad morirá y será condenado. Es lo que nos deja esta historia. Atalía, después de 6 años, fue una mujer malvada y termina condenada. Pero esa no es la historia. Realmente esa parte es bonita, pues digámoslo así, que deja una muy buena enseñanza. La maldad no paga. Pero la verdadera historia, que es la que a nosotros nos encanta escuchar en los cuentos de hadas, es como la bondad y la verdad siempre sale avante. Siempre está adelante. Y como mire, después de haber sufrido 6 años, humillaciones y de todo lo que haya sucedido, como nuevamente Dios vuelca sus ojos en su pueblo, les perdona sus pecados y vuelven a instituir a un rey ungido por Dios. Y Jehoyada hace un pacto entre el templo, el rey y el pueblo. Todos deben reconocer a Dios como su único Señor. Y el dios Baal y el templo de Baal es destruido. Y el sacerdote de Baal es liquidado, muerto. ¿Conocen esa historia, cierto, muchachos? Bueno, ¿les gustó? ¿Cierto que sí? Bueno, es una historia bonita, donde el mal nunca paga y el bien siempre prevalecerá en el mundo. Satanás jamás va a vencer, jamás. Arrastrará a muchos, pero jamás va a vencer. Ya Jesucristo lo venció en la cruz. Salmo: el Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Es esto. Cómo Dios escogió a Sión. Sión es Jerusalén, para vivir en ella. Y no importa lo que pase con Jerusalén, siempre saldrá avante. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre su trono. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Palabra de Dios. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Y vamos a leer el Santo Evangelio. Mateo 6, 19-23.
Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Ese es el mensaje que nos va a dar este evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los rodeen, ni ladrones que abran boquetes y roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Sí, pues la luz que hay en ti está oscura. ¿Cuánta será la oscuridad? Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánto será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensajes tan bonitos. Dios me bendito. Hay dos mensajes ahí muy lindos. Vean, yo tengo esta historia en dibujos animados. Ustedes la pueden ver. Búsquenla en YouTube. Búsquenla como dibujos de serie de dibujos animados. Relatos de la Biblia. Y son animados. Entonces aquí esta historia presentan a un hombre que es un jovencito que va donde Jesús y le dice: Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia. Pues mi hermano se ha quedado con todo y no me quiere compartir la mitad que me corresponde, que mi papá me dio por herencia. Y Jesús le llama la atención a este joven y le dice: ¿quién me ha mandado a mí a ser juez o repartidor de tierras? Más bien yo te digo a ti que donde esté tu corazón, ¿cómo es que dice aquí esa frase? Que se me van las cosas. Se me van las cosas para decir esa parte. Aquí. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Él le da esa enseñanza a este joven, pero este joven sigue luchando por su herencia, porque su papá murió y le entregó las tierras al mayor porque el otro era menor de edad. Hasta que no cumplía la mayoría de edad, entonces el mayor quedaba a custodia de las tierras. Ya cuando cumplió la mayoría de edad, el hermano mayor se volvió ambicioso y ya quería robarle la otra mitad de la herencia al hermano. Y ahí es cuando él se desespera, porque él en su derecho propio merece justicia y quiere la mitad de lo que le corresponde. Y va donde Jesús y Jesús le da esa enseñanza. Y entonces donde esté tu corazón, allí debe estar tu tesoro. Y entonces no es la ambición. Entonces, ¿qué pasa con el hermano mayor contando esa historia? Que el hermano mayor se enriquece a tal sumo grado que termina empobreciendo a toda la comarca y él quedándose con las tierras de toda la comarca. Y al final, él dice: ahora sí comeré, beberé y me saciaré, porque ya tengo las riquezas que quería tener. Y entonces Dios se le presenta y le dice: necio, hoy vendrán a pedir cuentas de tu alma. ¿Y a quién le quedará todo esto? Y precisamente ese hombre se sube a la azotea a brindarse él mismo: ahora sí tengo todo lo que quería tener, ahora sí comeré, beberé y me saciaré por muchas generaciones, mucho tiempo. Y a él mismo le aparece un infarto y muere. ¿A quién le quedó tanta riqueza y tanta maldad? A nadie. Porque el joven ya había aprendido su lección y entendió a Jesús, que la verdadera riqueza no era tener cosas materiales aquí en la tierra, sino en seguir a Jesús. Y él abandona todo por seguir a Jesús. Donde esté tu corazón, allí esté tu tesoro. O que donde esté tu tesoro, allí esté tu corazón. Y él cuenta la historia de este pedacito, que donde la herrumbre, la pudredumbre, lo podrán socavar y el ladrón socava. Ahí no debe estar tu tesoro. Tesoros materiales, la herrumbre, la pudredumbre y el ladrón socavarán. Tesoros materiales. Y el Señor les dice: no, que tu tesoro esté en el cielo,
donde la herrumbre, la pudredumbre y el ladrón no podrán socavar. Es lo que el Señor hoy nos manifiesta, que nosotros tengamos un corazón brillante para Dios, que Dios sea nuestra razón de ser en la vida, no las cosas materiales. Y ahí es donde empatamos el tema de Atalía. Atalía, que fue una mujer tan malvada, tan perversa por querer tener riqueza, así como terminó muerta. ¿Y a dónde va a parar Atalía? Seguramente al infierno, por su maldad. Y el Señor hoy el mensaje que nos está dando es que no seamos ambiciosos en la vida. Y por eso viene esta segunda parte. Ya les expliqué la primera parte, porque la segunda tiene que ver con lo que les acabo de decir. La segunda dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Eso tiene que ver con la maldad y el bien. La maldad y el bien. Si tu ojo está sano, o sea, si tu ojo está sano, tú eres una persona de amor, eres una persona de luz. Eso tiene que ver también con la parábola de la sal. Tú eres sal para el mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué salaremos el mundo? Nadie coloca la luz, tú eres la luz del mundo. Nadie coge la luz de un candelero y la mete debajo de la cama, sino que lo pone en lo alto para brillar. Esto mismo tiene que ver. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. O sea, si tú actúas en el mundo con el bien, con el amor al prójimo, con el amor a Dios, jamás le vas a hacer daño a otra persona, jamás vas a estar intentando defraudar a los demás. Siempre vas a ser una persona de luz, un ejemplo de sociedad. Eso va para las mujeres y para los hombres y para todas las edades. Nosotros debemos ser luz para el mundo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo está sano. Pero dice, pero si tu ojo está enfermo, o sea, si tú eres una persona que todo lo que ves es ambición, si todo lo que quieres tener es a la fuerza, si todo lo que quieres conseguir es dañando al que sea, entonces tu cuerpo está podrido también. Y ahí es cuando él termina diciendo ¿cómo se llama esto? Es que se me escapa el nombre, y eso que yo estudié literatura, bendito sea Dios. Esta parte. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánto será la oscuridad? Dándonos a entender, si tú eres una persona vengativa, rencorosa, llena de odio, llena de rencor, ambiciosa, eres una persona oscura. Y él dice que tanta oscuridad habrá dentro de esa persona, o sea, hasta dónde es capaz de llegar la maldad de una persona por obtener riquezas en este mundo. Y de eso estamos llenos de personas de maldad, políticos corruptos, políticos que quieren es tomar el erario público y abusar de él quedándose con cosas que no le corresponden, presidentes corruptos. Iván Duque, pues no debería señalar, que buscaba en cada negocio cómo quedarse con el erario, cómo defraudar, cómo enriquecer a unos y a otros y perjudicar a los demás. Ese tema de los falsos positivos, increíble cómo una persona era capaz de matar a un campesino solamente por un pollo o por unas vacaciones o por quedar bien con el jefe, con el capitán del ejército o con el general del ejército o con el presidente. Hacían daño, hacían toda clase de atrocidades por complacer a otra persona. Para eso estaba la JEP, para recordarnos ese tema de tanta maldad que en esos tiempos hicieron, que mataron a 6.700 y yo no sé cuántas personas, y quién sabe a cuántas más que no aparecen registradas, solamente por la ambición del dinero. Hoy día sigue las mismas circunstancias. En Toro mataron personas, en La Unión cada ratico matan, en La Victoria, en Zarzal, en Roldanillo, en todo el Valle del Cauca, en toda Colombia. Personas queriendo a toda hora utilizar la ambición, la oscuridad de su cuerpo para hacer la maldad, solamente por dinero, por ambición. ¿Entienden todo esto, muchachos? El mensaje fue dicho al principio.
La luz siempre estará por encima de la oscuridad. Y Dios siempre, voy a decirlo así, va a vengar a las personas que han sido defraudadas en este mundo. Dios calmará a las personas que han sido entristecidas en este mundo. Y de Dios es la venganza. Toda persona malvada, mira a Talía. ¿Cómo termina Talía? Muerta por su ambición y por todo lo malo que hizo. Entonces, en este mundo no podemos sentirnos desplazados. Dios siempre va a estar con nosotros para cubrirnos con su manto, con su bendición, para los que hagamos el bien. Que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.